Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a este nuevo video de programación. Luego de varios meses sin grabar, aquí estamos de nuevo con el curso de programación utilizando la API de Windows. En el último video de este curso quedamos en cómo realizar scroll utilizando texto. El ejemplo consistía en un grupo de nombres con notas y realizamos scroll para revisar toda la lista de todos esos nombres. Había quedado pendiente con mostrarles cómo se realiza el scroll de un bitmap, el desplazamiento de un bitmap. Esta imagen que les muestro aquí describe un poco, una introducción en lo que vamos a hacer. Vemos aquí en un color algo amarillo o crema que esto simula lo que es la ventana de Windows, la ventana de la aplicación más bien. Y de fondo tenemos un bitmap cuyo tamaño es demasiado grande como para mostrarse completamente en la ventana de nuestra app. De manera que si queremos ver todo el contenido de este bitmap, necesitamos hacer desplazamientos con las barras de desplazamiento de la aplicación para ver cada uno de los puntos de esta imagen. Como de costumbre, antes de que veamos el código, me gusta mostrarles unas diapositivas explicando más o menos cómo funciona, para que a la hora de que descarguen el código y que vayan a leerlo les sea más entendible. Vamos a pasar entonces a ver la primera diapositiva. Todo el efecto del desplazamiento que vamos a realizar lo vamos a utilizar o lo vamos a realizar utilizando la función bitblip. Esta función ya la habíamos utilizado antes cuando estábamos viendo algunos ejemplos acerca de cargar un bitmap en nuestra aplicación, e incluso vimos cómo realizar una pequeña animación en la que veíamos que la luna salía desde atrás de unas montañas. Vamos a repasar entonces un poco esta función, que es la que vamos a utilizar. Lo primero que tenemos es un dispositivo de contexto destino, que se refiere al lugar donde vamos a mostrar nuestro bitmap o la porción del bitmap, en este caso el área cliente de nuestra aplicación. Luego tenemos la coordenada horizontal de la esquina superior izquierda del destino, la coordenada vertical de este destino, el ancho y el alto del destino. Con estos cuatro puntos lo que tenemos es lo siguiente. Este par de valores nos indicarían, vamos a colocar por aquí, la esquina superior izquierda del destino. En este caso el destino es el área cliente de la aplicación. Entonces este sería el X, Y del destino. Luego el ancho obviamente sería la distancia que hay desde este punto hasta este. Y luego la altura, la distancia que tenemos aquí. Luego tenemos el dispositivo de contexto origen, que se refiere a desde dónde vamos a transferir la imagen. La imagen la transferimos de un origen hacia un destino. Y luego tenemos las coordenadas X y coordenadas Y, a partir de la cual vamos a copiar esta imagen. Finalmente, la operación de rasterizado. Tenemos aquí la imagen que vamos a mostrar. Vamos a suponer esto que tenemos aquí es un dispositivo de contexto origen. Utilizando un dispositivo de contexto al que vamos a referirnos como origen, vamos a estar apuntando a este bitmap, a esta imagen, y lo que vamos a hacer es que cortamos porciones de esta imagen y las transferimos hacia el área cliente de nuestra aplicación. Eso es en sí lo que vamos a hacer para dar el efecto de desplazamiento horizontal y vertical sobre un bitmap. La aplicación está, la parte más importante, digamos el motor de la aplicación,
está dividido en un conjunto de if, y else que están anidados para que hagamos el efecto de desplazamiento. Este pseudocódigo que les muestro aquí lo van a encontrar en el mensaje paint, wm paint de la aplicación. Voy a hacerles una pequeña descripción de lo que tenemos aquí. Como siempre, lo primero que hacemos es cargar el dispositivo de contexto del área cliente, y eso lo vamos a hacer a una variable que le llamamos dcCliente. Para esto utilizamos la función beginPaint, a la cual le damos el manipulador de la ventana de la cual vamos a obtener el área cliente y una estructura paintStruct que va a contener información de esta ventana. No entro más en detalles porque es un tema que ya hemos venido viendo en videos anteriores acerca de pintar o dibujar en una ventana. Luego de eso vamos a crear un dispositivo de contexto en memoria. Un dispositivo de contexto en memoria, que ya habíamos visto antes, es un dispositivo de contexto temporal en el cual tenemos de manera temporal cierta imagen y esa imagen la transferimos al área cliente. Si vamos a modificar la imagen, lo que hacemos es modificar la imagen en el dispositivo de contexto en memoria y luego que se ha modificado lo transferimos al área cliente, y así vamos dando el efecto de que estamos cambiando la imagen que se muestra en el área cliente. Luego de eso, utilizando la función selectObject, hacemos que la imagen que tenemos con esta variable, vamos a tener una imagen en una variable imageBMP. Esta variable va a hacer referencia a la imagen de Saturno que les mostré. Con la función selectObject lo que hacemos es que se haga referencia a esa imagen como el dispositivo de contexto en memoria. De esta manera, a través del dispositivo de contexto en memoria, a través de esta variable, vamos a hacer modificaciones sobre esa imagen y las vamos a transferir luego al área cliente. Luego tenemos los if anidados. En esta parte van a haber tres casos en los que vamos a producir de manera distinta el efecto del desplazamiento. Y estos tres casos van a ser los siguientes. En primer lugar, si se cambió de tamaño. El cambio de tamaño implica que se maximizó la ventana o que el usuario de la aplicación tomó uno de los bordes de la ventana y la hizo más ancha o la hizo más baja, más alta, etcétera. Le cambió el tamaño de alguna manera y por lo tanto nosotros debemos actualizar la parte del bitmap que se está mostrando en el área cliente. Por eso les coloco aquí que lo que se va a hacer es ajustar la imagen al nuevo tamaño de la pantalla. Luego de eso tenemos una variable aquí de tipo bool a la cual le asignamos false o que es falso. Luego vamos a ver con más detalle esta variable. Sin embargo, la función en esencia es la siguiente. Cuando se produzca un cambio de tamaño, esta variable la vamos a convertir en true. Por lo tanto, luego cuando vengamos al mensaje de paint, esto que tenemos aquí, donde dice cambio de tamaño, vamos a tener esta variable. Como si se realizó un cambio de tamaño, entonces bSize va a ser true. Y por lo tanto se va a realizar el código que tenemos aquí. Al final de realizar los cambios, bSize vuelve a ser falso. Y el programa continúa de esa manera. Lo mismo se aplica para los siguientes casos. En el segundo caso, vamos a actualizar la región invalidada por el desplazamiento. En este caso, vamos a detectar si se realizó un desplazamiento. Igual que antes, vamos a tener una variable de tipo bool que nos va a indicar si se realizó un desplazamiento. Una vez que se haya realizado todo este código y se haya actualizado la región, esta variable vuelve a ser falso y el programa continúa.
Finalmente, en la tercera opción la dejamos por defecto, dando a entender que para cualquier otro caso se va a dibujar la imagen según la posición actual. El tema de la posición es algo que veremos más tarde. Este último caso va a ocurrir, por ejemplo, cuando movemos la ventana de la aplicación y parte de esta ventana queda oculta, queda fuera de la pantalla. Por ejemplo, supongamos que esta es la pantalla de nuestra computadora, es la pantalla, el monitor, y nosotros movemos la ventana hasta que llega a este punto. Esta parte que está aquí, Windows la elimina porque no se está mostrando. Pero cuando nosotros regresamos la ventana de la aplicación y se muestra completa en la pantalla, esta parte de la ventana que había sido destruida necesita ser redibujada, y para eso es esta última condición. Finalmente, lo que se hace es que se borra el dispositivo de contexto en memoria y luego también se borra el dispositivo de contexto del área cliente. Se termina con la etapa de dibujar. La manera en que se realiza el desplazamiento es similar a cuando lo hacíamos con texto. Recuerden que con el texto lo que hacíamos era llevar un conteo de líneas, un conteo de las líneas, y eso dependía de cuántas líneas de texto íbamos a mostrar, que era un dato que nosotros conocíamos. En este caso se produce casi lo mismo, solo que aquí debemos de llevar el conteo de píxeles. Cada píxel va a referirse a una línea. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, la imagen de esta manera. Solo mostramos la esquina superior izquierda. Cuando la función scroll window realice el efecto de scroll y desplace la imagen de esta manera, va a haber parte de esa imagen que antes no se mostraba y nosotros de alguna manera necesitamos dibujarla para que ahora sí se muestre. De igual manera va a haber parte de la imagen que antes no se mostraba, más bien que antes sí se mostraba y que va a ser destruida, que es la que les muestro ahora. Recordar las posiciones. Este es un recordatorio que agregué a la diapositiva para recordar mencionarles algo. Y esto es relacionado con lo que les dije en el inicio de esta diapositiva. Vamos a necesitar llevar un conteo de las líneas. En este caso, cada píxel va a ser una línea. Supongamos que esta imagen tiene 10 píxeles. Aquí tenemos la posición 0 y aquí tendríamos la posición 9. De 0 a 9 tenemos 10 píxeles. Vamos a pintar unas cuantas rayas más. De manera que cada uno de estos puntos se refiere a una posición en píxeles. Si estas líneas las prolongamos, vamos a decir que obviamente toda esta fila hasta el inicio, es la posición del píxel 0. Cuando realizamos desplazamientos con líneas de texto, llevamos un conteo de las líneas. En este caso llevamos un conteo de los píxeles. Ahora mismo la posición de nuestro bitmap, si trazamos una línea aquí, vamos a ver que aproximadamente nos encontramos en la posición 3. 0, 1, 2 sería la posición 3. Y que estamos mostrando hasta la posición 8 que tenemos por aquí. Cada vez que se produce un desplazamiento, eso es lo que se va a realizar. Y basado en estas posiciones, vamos a saber desde qué parte del bitmap vamos a mostrar y hasta qué parte vamos a terminar de mostrar. Como las posiciones se van a referir a los píxeles, si la imagen tiene 2000 píxeles, más o menos por ahí anda esta imagen, entonces por ejemplo vamos a saber que la imagen actualmente la tenemos
o la estamos mostrando desde el píxel 1000, por ejemplo, hasta el píxel 800. Si nosotros maximizamos la pantalla y maximizamos la ventana y alcanzamos un tamaño, por ejemplo, de 1200 de altura, entonces vamos a mostrar el bitmap desde el píxel 0 hasta el 1200, y así para otros casos. Espero que todo esto que voy diciendo, que es necesario, aunque sea largo y aunque sea cansado, les sirva para comprender mejor el ejemplo que vamos a ver más tarde. Vamos a ver el caso de cuando se maximiza la ventana. Tenemos el pseudocódigo arriba, lo que se va a hacer primero, y vamos a ver más o menos unas animaciones de lo que va a suceder cuando se maximiza la ventana. Nosotros tenemos la ventana actualmente en este tamaño. Supongamos que la tenemos en un tamaño 800 por 600, que es el tamaño que normalmente tienen las aplicaciones que hago. Estamos mostrando solamente una porción del bitmap, y cuando nosotros maximizamos, entonces logramos mostrar una porción más grande del bitmap. Sin embargo, el bitmap es incluso más grande que el tamaño de la pantalla, y por lo tanto no podemos mostrarlo completo aún con la ventana maximizada. Esto es lo que ocurre cuando se maximiza la ventana. Parte del bitmap que antes no se mostraba en el tamaño minimizado, ahora sí se va a mostrar, y por lo tanto debemos atender esto y debemos buscar la manera de dibujarla. Este punto que tenemos aquí en el código lo llamamos X posición actual y Y posición actual. Esto que tenemos aquí es el alto del área cliente, le llamamos CY cliente, y esto que tenemos aquí el ancho del área cliente. Esto es el alto del bitmap al que hacemos referencia como BM height, y este es el ancho del bitmap, BM width. Cuando se maximiza la ventana, el alto del área cliente cambia, el ancho del área cliente también cambia. Sin embargo, la posición no cambia. Como les dije antes, ya que el alto y el ancho del área cliente se modificó, debemos estar pendientes de dibujar esto que antes no se mostraba. Y eso lo hacemos con una llamada a la función bitblip, como la que les muestro aquí. El dispositivo de contexto cliente es siempre el destino, porque es el lugar hacia el cual queremos llevar nuestra imagen para mostrarla al usuario. Luego tenemos aquí el origen, o a partir de donde vamos a mostrar la imagen. Siempre que mostramos una imagen en el área cliente, vamos a tener como origen la esquina superior izquierda, porque es el origen del área cliente, es el principio del área cliente, y queremos mostrar la imagen desde el principio. Y luego esto que tenemos aquí es el ancho de la imagen. En este caso es el ancho del área cliente y el alto del área cliente, porque más allá de estos valores no podemos mostrarlos, obviamente. Esos son nuestros límites. Vamos a mostrar hasta donde llegue el ancho y hasta donde nos lo permite el alto. El dispositivo de contexto en memoria se refiere a la imagen que tenemos acá, y luego a partir de dónde vamos a mostrarlo, y eso lo tenemos guardado en posición actual, horizontal y vertical. Por el momento debe ser muy complicado, yo sé que lo entiendan, pero luego viendo el código tal vez se les mejora la perspectiva. A veces vamos a tener, por ejemplo, la ventana de esta manera. Estamos mostrando la esquina inferior derecha. En ese momento la posición actual es esta, y en ese momento se maximiza. En este caso ha cambiado la posición actual. Esta área que tenemos aquí en rojo es lo que antes no se mostraba. Este punto que tenemos aquí era la posición actual antes. La razón por qué es necesario que se realice este cambio es la siguiente. Si nosotros tenemos aquí
el bitmap que queremos mostrar y tenemos nuestra ventana aquí y le damos maximizar y no modificamos la posición, lo que va a hacer es que simplemente la pantalla, o más bien el área cliente, se va a salir del ancho y del alto de el bitmap y va a mostrar una región oscura, una parte pintada en negro, que es una parte vacía, un lugar que no existe. La solución para esto es la siguiente: cuando nosotros tengamos nuestro bitmap y nos encontremos, por ejemplo, en esta posición, esta es la ventana, vamos a calcular que si al maximizarlo, con el nuevo ancho de la ventana nos salimos de la pantalla, nos salimos del bitmap. Entonces esa cantidad que nosotros nos podemos salir, por ejemplo, nos podemos salir de aquí 100 píxeles. Entonces esto más bien lo ocupamos para retroceder en posición. De manera que al tener la ventana aquí, ya estos 100 píxeles los retrocedimos y así condicionamos a que quedamos dentro del margen de la imagen sobre la cual nos estamos desplazando. Lo mismo aplica para realizar desplazamientos, más bien para cuando nos salgamos del tamaño vertical. Esto que les muestro acá es el código final que van a tener disponibles para descargar en la descripción del video. Si se ha maximizado la aplicación, entonces vamos a ver este cálculo que es importantísimo. Este es el cálculo que les describí antes. Si en la posición actual le sumamos el nuevo tamaño del área cliente y entonces nos salimos de la altura del bitmap, entonces recalculamos la posición actual. De manera que a la altura le restamos el nuevo ancho del área cliente. Y así obtenemos el lugar justo donde vamos a colocar el origen, de manera que no nos salgamos de el tamaño de el bitmap. Aquí tenemos otro condicional que hace lo mismo, solo que el primero lo aplica para posición vertical. Aquí decimos si la posición horizontal actual más el nuevo ancho del área cliente nos dan un valor más grande que el ancho del bitmap, entonces recalculamos la posición horizontal actual, restándole al ancho del bitmap el ancho actual del área cliente. Y con eso nos aseguramos que no nos salimos de el ancho y el alto del bitmap. Luego de eso, simplemente un llamado a la función bitblit, donde copiamos la imagen al área cliente desde el origen 0,0 con un ancho que es el ancho del área cliente, con un alto que es el alto del área cliente, desde el dispositivo de contexto en memoria, que es la imagen. Ahí tenemos seleccionada la imagen. Y lo copiamos desde los valores de la posición actual horizontal y la posición actual vertical. Una vez terminado eso, simplemente vamos a volver falso la variable bool que hacía referencia a que se maximizó la pantalla. Este código que les muestro aquí es de hecho una versión antigua o anterior a la última revisión. En la versión que ustedes van a descargar, aquí utilizo la variable bsize, porque el maximizar la pantalla realmente se trata de un caso de modificar el tamaño del área cliente. Entonces en un solo if está atendiéndose todo. Tenemos otro caso en el que tenemos la pantalla, por ejemplo acá, está muy cerca del borde derecho. Si nosotros tenemos aquí la posición actual en X y en Y. Y se nos ocurre
maximizarla. De manera que toda esta región que tenemos aquí antes no se mostraba. Pueden ver que la posición actual de antes era esta y ahora la tenemos aquí. En términos verticales, la posición actual sigue siendo la misma. No fue necesario modificarla porque con el nuevo alto del área cliente no nos salíamos del tamaño, de la altura del bitmap. Sin embargo, con el nuevo ancho del área cliente sí que nos salíamos del ancho del bitmap. La ventana hubiera quedado de esta manera y toda esta región oscura se hubiera mostrado en el área cliente, lo cual no nos funcionaba. Por lo tal, se recalculó la posición actual horizontal nada más. Volvemos a ver el código. Como este cálculo no hacía que la posición actual, o más bien no hacía que nos saliéramos del alto del bitmap, entonces simplemente se ignoró la parte de recalcular la posición vertical. Sin embargo, cuando calculábamos la posición actual horizontal, vimos que sí nos íbamos a salir del ancho y por lo tanto sí se recalculó la posición horizontal actual. Estos ejemplos los muestro para que vean que este código funciona para varios problemas que estuve notando en la revisión y por lo tanto es aplicable pues a ellos mismos. En el último caso tendríamos, por ejemplo, esto. Tenemos aquí la posición actual y nosotros movemos o hacemos más ancha la ventana. Simplemente incrementamos el ancho. La posición actual cambia o debería de cambiar, porque si no utilizamos el código que les he mostrado, pasa esto. Nos salimos del borde. Este código que tenemos aquí es el que se encarga, como les mostré antes, de recalcular la posición actual horizontal, vertical si es necesario. Luego activa como verdadero que se cambió el tamaño de la ventana. Manda a invalidar toda el área cliente de la ventana de manera que se dibuja toda la ventana de nuevo, todo el área cliente. Esto que tenemos aquí sería el condicional de que si se cambió el tamaño, vean que aquí el tamaño se puso como true porque sí se cambió el tamaño. Entonces cuando lleguemos a esta parte, bSize es true, entonces simplemente utiliza la función bitBlit para redibujar el contenido del área cliente. Y luego desactiva el indicador de que se cambió el tamaño. Es la esencia del código. Así es como va a funcionar. Podemos tener la ventana en el borde inferior, tocando el borde inferior, y nosotros le incrementamos la altura y entonces nos salimos del margen del bitmap. Entonces, para evitar eso, ¿qué ocurriría? Venimos acá, la posición actual más el ancho del área cliente será mayor que el ancho del bitmap. No, porque no se ha actualizado el ancho del área cliente. Pasamos a esta parte, la posición actual, actualmente nos encontramos aquí, supongamos. Le sumamos el alto del área cliente, el nuevo alto del área cliente, que sería este. ¿Es mayor que el alto del bitmap? Sí, es mayor porque el alto del bitmap es hasta acá. Entonces sí es mayor, por lo tanto se recalcula la posición vertical y eso lo que hace es que la posición vertical aparezca un poco más alta, con lo justo para que el nuevo tamaño del área cliente no quede por fuera del bitmap. Esas serían entonces todas las posibilidades en cuanto al cambio de tamaño. En el otro caso tenemos cuando se realiza un desplazamiento.
Les mostraba antes una explicación, se realiza el desplazamiento y una región que antes no se mostraba, ahora debemos de dibujarla. Y una región que antes sí se mostraba, ahora simplemente queda eliminada. Cuando se realiza un desplazamiento, se va a modificar la posición actual del bitmap, ya que nos hemos movido hacia otro punto, obviamente. En este momento, la posición actual es esta que les muestro aquí. Sin embargo, antes de realizar el scroll, esto que teníamos aquí era la posición actual. Esta es ahora la posición anterior. Cuando se realice un scroll o desplazamiento, el código que vamos a necesitar es el que les muestro acá y funciona de la siguiente manera. Vean que aquí tenemos el else if anidado. Este continúa después del if que detecta si se realizó un cambio de tamaño y nos dice que si se realizó un scroll, entonces vamos a llamar a la función bitblit con estos parámetros que tenemos aquí, que ahora mismo se los explico. Lo que tenemos aquí es obviamente el destino. Luego aquí tenemos la posición inicial y aquí tenemos la posición final, el ancho y el alto. Vean que en este caso no estoy utilizando 0,0 como origen. ¿Por qué razón no se está utilizando 0,0 como origen? Porque si lo hiciera estaría indicando que se dibuje todo desde este punto. Y no es necesario porque la función de scroll desplazó la imagen y esta parte que no les muestro en rojo ya se está mostrando. Así que no es necesario redibujarla. Solamente es necesario redibujar esta parte. ¿Cómo sabemos dónde se encuentra o cuáles son las coordenadas de esta parte? Utilizamos para esto la estructura paintStruct que cargamos cuando iniciamos a pintar. paintStruct tiene dentro una estructura rect con la que hace referencia a un rectángulo que necesita ser o que estuvo invalidado y que necesita ser actualizado. Este punto que tenemos aquí tiene como coordenada left y top, porque es la esquina superior izquierda del rectángulo que necesita actualizarse. Esto nosotros ya lo hemos visto en otros videos. Por eso aquí tenemos que el origen es en la estructura paintStruct, que llamamos PS, el rectángulo rcpaint, el punto left y el punto top, left top. Y luego del rectángulo el right, el punto right, que es el ancho, y el bottom, que es la profundidad. Y estos valores right, bottom se refieren a este punto que tenemos por aquí. Con lo cual entonces con estos parámetros estamos diciendo desde dónde y hasta dónde vamos a pintar. Estos valores están relacionados con la posición actual, ya que para ellos o para el área cliente, la posición actual en el área cliente es el punto 0,0. Sin embargo, la posición actual puede referirse por ejemplo al píxel 1000,1000, por ejemplo. Sin embargo, en el área cliente eso es 0,0, el origen. Les menciono esto porque la transferencia de la imagen se hace a partir del bitmap. Aquí yo les estoy mostrando a qué valores se refiere left, top, right y bottom. Sin embargo, como estos valores están relacionados o están respecto a la posición actual, con ellos podemos acceder al origen o a las coordenadas de la parte de dibujo que vamos a tomar en el origen. Y esto lo vemos en esta parte que tenemos aquí. Vemos aquí tenemos X posición actual más rcpaint.left. El X posición actual se refiere a este punto. Este punto
hablando de el área cliente es el 0,0, pero realmente en posición nosotros estamos hablando respecto al bitmap. En este caso, en el bitmap, este es el 0,0. En X aquí nos encontramos en 0, claro. Estamos en la parte izquierda. Pero si nos vamos, por ejemplo, a posición actual vertical, la Y, el 0 en la posición actual lo tenemos aquí. Y esto que tenemos aquí ya no es 0. En posición actual, esto, por ejemplo, podría ser el píxel 100. Y entonces, respecto a nuestro bitmap, nos encontramos en la posición 0,100. Aquí tenemos 0 más 0, entonces tenemos la posición 0. Y aquí tenemos posición actual 100, porque la posición actual es respecto al bitmap, no al área cliente. Y entonces aquí tenemos 100 más RC-Paint Top. RC-Paint Top se refiere a esta posición que tenemos aquí, a esta línea vertical, mientras que RC Bottom se refiere a esto. Esta línea, la coordenada vertical de esta línea, se refiere a esta distancia que tenemos aquí. Esto es RC Top. Y la distancia que tenemos desde la parte superior del área cliente hasta la parte inferior del área que debemos actualizar se llama Bottom. Así que RC Top, aquí podemos poner por ejemplo que RC Top es 200 y entonces tenemos 100 más 200, aquí tenemos 300. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos a copiar del bitmap a partir de la posición 0,300. A partir de la posición 0,300. Y ese 0,300 se refiere a este punto. 0,300. A continuación vamos a ver un poco más de estos ejemplos que les estoy hablando, esperando que quede más claro. Tenemos aquí el primer caso. En este primer caso vemos que vemos dónde está la posición actual. Se realizó un scroll. Entonces esto ya no se va a mostrar. El título Scrolling Bitmap ya no se va a mostrar. Y esta región que tenemos aquí abajo en el área cliente, que antes no se mostraba, ahora debemos dibujarla. El código que se utiliza es el que tenemos aquí. Y vamos a ver entonces cómo funciona. Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Se va a realizar un cálculo. En DC cliente, que es el dispositivo de contexto del destino, vamos a copiar a partir de la esquina superior izquierda de la región que vamos a actualizar. La esquina superior izquierda de la región que vamos a actualizar es esta, de la región invalidada. La región invalidada es la región que antes no se mostraba y que ahora se va a mostrar debido a un efecto de desplazamiento, de un scroll. Entonces esta es la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha, right bottom, que se refiere a esta esquina que tenemos aquí. Estas son las coordenadas de donde vamos a dibujar. Este es el lugar en el cual vamos a dibujar. Ahora, ¿desde dónde vamos a obtener el dibujo? Desde el dispositivo de contexto en memoria. ¿Y cuál es la coordenada inicial a partir de donde vamos nosotros a copiar? La coordenada inicial horizontal es calculada, como les mencioné en la diapositiva anterior, como la posición actual más rcpaint.left, que es la coordenada izquierda del rectángulo que debemos actualizar. La coordenada izquierda del rectángulo que vamos a actualizar coincide con esta línea que les muestro aquí. En este caso es 0, porque es la parte más a la izquierda del bitmap. X, posición actual, se refiere a la que tenemos por acá. Y ahora recalculamos. La posición actual en X les mencionaba que es respecto al bitmap.
En el bitmap nosotros tenemos, imaginemos los ejes coordenados de esta manera. Este es el origen, 0,0. La esquina superior izquierda del bitmap es el origen, 0,0. La X incrementa hacia la derecha. Vamos a ponerle X más. Y la Y, contrariamente a lo que ocurre en el eje coordenado en matemática, incrementa hacia abajo. Así que tenemos Y más. X más a la derecha, Y más o Y incrementa hacia abajo. La posición actual en X vemos que sigue siendo la misma, debido a que seguimos sobre la misma línea vertical inicial. Seguimos sobre la línea más a la izquierda, digamos. Así que nos encontramos en X, la posición actual en X es 0. La posición en X del rectángulo que vamos a actualizar también está totalmente a la izquierda, así que también se encuentra en 0. Así que left, vamos a ponerle una L, se encuentra también en 0. Estos dos valores se suman y aquí tenemos X posición actual más left nos da 0. Luego hay que calcular la posición vertical. Y posición actual. Recuerden que estas posiciones X y Y son respecto al bitmap. ¿Dónde nos encontramos en el bitmap? En el bitmap el origen lo tenemos aquí en la esquina superior izquierda, 0,0. Pero vemos que hemos desplazado esta distancia. Esta es la posición actual, X y Y. Esta distancia supongamos que vale 100 píxeles. Entonces en Y nos encontramos en la posición 100 y en X 0. Así que estamos mostrando a partir de 0,100. Estamos mostrando a partir de 0,100 del bitmap en la pantalla, más bien en la ventana. A eso le sumamos rcpaint.top. rcpaint.top es la distancia que hay desde el inicio o desde la parte más alta del área cliente hasta la parte más alta del rectángulo que vamos a actualizar, que es este que tenemos aquí. Supongamos que esta distancia es 200. Así que aquí tenemos que Y posición actual, vamos a colocar Y posición actual es 100 y top, vamos a ponerle T, es 200. La suma de estos dos valores nos daría 300. Así que aquí tendríamos 0,300. Y este par de valores, este par ordenado, nos indicaría el punto a partir del cual vamos a copiar del origen hacia el destino. Ocurriendo esto, les muestro un rectángulo en rojo. Ese rectángulo en rojo tiene las siguientes coordenadas. Esto que tenemos aquí es el punto 0,300, que es el que hemos calculado. 0 para X, 300 para Y. 0 para X, 300 para Y. De manera que a partir de ese punto, la función bitblip lo que hace es tomar lo que necesita verticalmente y lo que necesita tomar horizontalmente para introducirlo dentro del área cliente, para colocarlo en esta región que antes no se mostraba. Así funciona el cálculo. Entonces se calcula el punto y a partir de ese punto se hace una captura, digamos, una captura de la imagen y se transfiere al destino donde se supone que debe mostrarse. Tenemos más ejemplos de la ventana en otras posiciones. Por ejemplo, aquí la tenemos en otra posición. En esta posición vemos que tanto en términos de X como en términos de Y no nos encontramos en el origen. No nos encontramos ni en el origen para X ni en el origen para Y. La X posición actual respecto al origen, recuerden que el origen está en el bitmap 0,0.
para X tenemos esta distancia que tenemos hasta aquí, aproximadamente hasta acá, de hecho un poco más por aquí. Supongamos que esta distancia es 200. Entonces la posición actual en X respecto al bitmap es 200. La posición actual en Y respecto al bitmap es esta distancia que tenemos por aquí. Supongamos que es 100. Así que la posición actual es 200 para X y 100 para Y. La posición actual es el punto 200,100. rcpaint.left se refiere a la parte o al costado más a la izquierda del rectángulo que debemos actualizar, en este caso este que tenemos aquí. Y este valor sí se encuentra respecto al origen del área cliente. En este caso coincide el rcpaint left coincide con la parte más a la izquierda del área cliente, por lo tanto rcpaint left, vamos a ponerle left L, vale 0. rcpaint.top se refiere a la parte más alta del rectángulo que debemos actualizar, y eso es la distancia que tenemos desde la parte más alta del área cliente hasta la parte más alta del rectángulo que debemos actualizar. Vamos a llamarle T de top. Así que top se refiere a esta distancia, que vamos a suponer que es 200. Vamos sacando los valores. rcpaint.right se refiere a la parte más a la derecha del rectángulo que debemos actualizar. En este caso es el que tenemos aquí. Y coincide en este caso con el ancho del área cliente. Así que supongamos que el área cliente tiene un ancho de 800 píxeles. Así que rcpaint.right, vamos a colocarle R de right, vale 800 píxeles, o es la posición 800. Esto se refiere al ancho. Y en cuanto a la altura del rectángulo que debemos actualizar, bottom se refiere a la distancia que hay desde la parte más alta del área cliente hasta la parte más baja del rectángulo que debemos actualizar. Como es la altura del área cliente, vamos a colocar por ejemplo 600. Así que vamos a colocar que bottom, representado con B, vale 600. Y ahora que tenemos todos los valores, vamos a ver cómo funciona el código para que copiemos la porción del dibujo que necesitamos. Primero, para deducir el origen, vamos a tener lo siguiente. El rectángulo que se va a cortar es este. Pero ¿cómo supimos que era ese? Indicando cuáles son las coordenadas. Y eso lo hacemos con los cálculos que les estoy explicando ahora mismo. En primer lugar, el destino, que lo tenemos con estos dos primeros valores. Vamos a ver que esto es destino. El destino dice que es left, top, que sería 0,2, que sería 0,200. Esto es respecto a la ventana. En ese caso, este sería el punto 0,200. 0,200 respecto al área cliente, ya que en el área cliente esta esquina es 0,0 respecto al área cliente, ¿verdad? Que quede claro. Y aquí tendríamos 0,200. Luego tenemos right.bottom. Right.bottom sería 800,600, que sería 800 para X, 600 para Y, este punto que tenemos por acá. Esas serían las limitaciones del rectángulo que vamos a actualizar. Ahora, dedicándonos al origen, ¿cuál sería la posición horizontal inicial del origen? La posición actual en X, que vimos que era de 200, por aquí la marcamos, es esta distancia. Entonces aquí tenemos X posición actual 200 más ps rcpaint.left, que en este caso es 0. Por aquí lo tenemos anotado. Entonces el punto para X sería 200, que sería esta distancia.
200. Y en cuanto a la coordenada vertical y posición actual más top. Y posición actual vimos por aquí que era 100 y top vale 200. Así que tenemos un total de 300, que sería la distancia que hay por acá. Esto sería 300. Y ya la función bitblip sabe que a partir del punto 200,300 va a capturar una porción de imagen lo suficientemente grande como para llenar este espacio que antes no se mostraba. Un último ejemplo, creo que tengo un último ejemplo, y es que tenemos por aquí, se realiza el scroll de esta manera. Esta porción que antes no se mostraba, ahora debemos mostrarla, de manera que necesitamos las coordenadas en el bitmap de esa región para copiarla hacia el área cliente. La región sería esta. ¿Cómo es que se ha calculado? Tenemos aquí nuevamente el código. RCPaint, el origen, más bien el destino. Left top. Left top se refiere a este punto. El punto final, right bottom, se refiere a este punto. ¿Cuánto puede valer rcpaint.left? Recuerden que estos valores de rcpaint son respecto al área cliente. En el área cliente esto es 0,0. Pero en el bitmap el 0,0 es este punto. No tiene nada que ver con el origen en el área cliente. Entonces en el área cliente left se refiere a esta distancia que tenemos aquí. Esto sería left. Supongamos que es 300. Y luego top. Top, la distancia que hay desde la parte superior del área cliente hasta la parte superior del rectángulo que debemos actualizar. Pero vean que en este caso coinciden. Por lo tanto, RCPaint top es 0. Así que vamos aquí a poner que top es 0. Luego rcpaint.right se refiere a la distancia que hay desde el origen del área cliente hasta la parte más a la derecha de la distancia que vamos a actualizar. En este caso se refiere a esta distancia, que habíamos dicho que el ancho de la imagen era de 800, que el ancho del área cliente era de 800. Aquí tenemos entonces 800. Right, representado con R, será 800. Luego, para saber qué porción de la imagen vamos a capturar en el origen, pues hay que calcular esa posición. Tenemos la posición actual en X más rcpaint.left. La posición actual en X es la que tenemos aquí. Supongamos que esta parte que tenemos aquí es de solamente 100 píxeles. Entonces en este caso vamos a ver que tenemos X posición actual, 100 píxeles, más rcpaint.left, que es 300. 100 más 300 es 400. Ese 400 se refiere a esta distancia que tenemos aquí. 400. Luego la posición vertical del rectángulo que vamos a copiar. Y posición actual más rcpaint.top. Top ya vimos que vale 0. Y posición actual es la distancia que hay desde la parte más alta del bitmap hasta la parte más alta del área cliente. Vamos a suponer que aquí era también de 100. Así que aquí tenemos 100 más 0 y esta distancia sería de 100. Así que aquí tenemos el punto 400,100 y la función bitblip a partir de 400,100 va a capturar una porción del dibujo para rellenar
lo que antes no se mostraba en el área cliente. Ese sería el último ejemplo. Ahora tocaría mostrar un tour breve por el código. Y les recuerdo que el código va a estar disponible para descargar en la descripción del video. Espero les funcione y que si tienen alguna duda pues pueden comentarlo en los comentarios del video. Vamos a ver el código. Tenemos por aquí el código. Voy a ponerlo a andar antes de dar el pequeño tour. Este código está combinado con el ejemplo que les mostraba, utilizando los alumnos y las notas, que es un código que creo que ya lo subí para descargar y que seguramente muchos ya lo han estado analizando. Lo que hice fue que agregué un menú. Pueden ver aquí un menú, la opción de salir. Si la toco me salgo de la aplicación, y agregué en el menú la opción de Scrolling Bitmap, que es el tema que estamos viendo. Al abrirlo nos encontramos en la posición, o nos encontramos en la esquina superior izquierda de un bitmap, del bitmap que les mostraba en las diapositivas, y podemos ver que si empiezo a desplazar, se produce el efecto del desplazamiento a lo largo del bitmap, a lo alto y a lo ancho del bitmap. Podemos aquí desplazar a lo ancho y vemos que se va mostrando el bitmap hasta llegar a la esquina inferior derecha. Esto que tenemos por acá, pueden ver que en la ventana de comandos se muestra una gran cantidad de datos cada vez que se pulsa una barra de scroll. Por ejemplo, si toco aquí para arriba, ven que algo muestra en la ventana de comandos. Eso es porque tengo la costumbre de estar imprimiendo cosas en la ventana de comandos para poder ir analizando que el código vaya arrojando los resultados que se supone que debe de arrojar. Así que solo para comprobarlo. Ahora mismo me encuentro en la esquina inferior derecha. Si yo expando el bitmap, ven que como que está mostrando más del bitmap, solo que la esquina superior izquierda de la ventana como que se desplaza hacia atrás. Eso era lo que les decía con el tema de recalcular la posición cuando se cambia el tamaño de la ventana. Lo mismo si lo hacemos para abajo, vemos como que se está corriendo el bitmap hacia arriba. Ok, puedo reducirle el tamaño de arriba al bitmap, y si ahora mismo le doy maximizar, ven que en ningún momento me salgo de los límites del bitmap. Todo este efecto es posible gracias a que se está recalculando la posición horizontal y la posición vertical. Vamos a minimizarlo y vamos a seguir aquí mostrando que el desplazamiento se realiza correctamente. Probablemente existan otras maneras de hacerlo. Por el momento esta es la que se me ocurrió. Estuve leyendo un ejemplo que se muestra en la página oficial, en la documentación oficial de la página de Microsoft, que es una documentación que en videos anteriores he estado recomendando. Realmente trae información excelente acerca de las funciones y también trae ejemplos. El ejemplo no me gustó, trataba de hacer una captura de pantalla y entonces ideé esta manera de hacerlo para aplicarlo a un bitmap de mi gusto. Algo más que quería mostrarles es que, bueno, pueden ver que si toco en otras regiones de la barra de desplazamiento, pues simplemente se desplaza rápido, tal y como se supone que debería de ocurrir. Por lo tanto, todo funcionando muy bien. Algo más que quería mencionarles, recordarán que en las diapositivas les dije que iban a ver como motor del funcionamiento de este efecto de desplazamiento, iban a haber tres if anidados, if else anidados. Teníamos un if, teníamos un else if, que era para el scroll, y teníamos un else
Bueno, el else lo que hace es que cuando yo oculto parte de la ventana, esa parte de la ventana que está oculta ha dejado de existir. Windows, el sistema operativo, se encarga de no dibujarla, así que en este momento esa parte que está escondida no existe. Pero gracias al código que se muestra en el else, cuando yo regreso la ventana al centro de la pantalla o la muestro en cualquier parte de la pantalla, pues simplemente se vuelve a dibujar la parte que no se mostraba. Está funcionando todo bien, así que vamos a dar un tour por el código. En el código realmente voy a ver en primer lugar si me encuentro en el lugar indicado, ya que tenemos aquí el procedimiento de ventana para la ventana que contiene el scroll de texto con los alumnos, y tenemos aquí un procedimiento de ventana secundaria. Este segundo procedimiento de ventana es el que trata del bitmap. Bueno, en la parte más alta van a poder observar dos cosas. Una de ellas es que estoy utilizando en parte código de C++. Vamos a una parte donde tenemos el nombre de la aplicación, el nombre de la clase principal y una cadena de caracteres constante llamada bitmap_dir, que se refiere a la dirección en la computadora del bitmap. Y esa dirección es esta que tenemos aquí. Bueno, algo que puedo aquí mencionarles es que esta parte del código van a necesitar cambiarla. Esta dirección que tenemos aquí no les va a funcionar a ustedes. Ese va a ser un cambio que van a necesitar realizar. Luego de eso tenemos que crear o cargar un bitmap, y eso lo hacemos aquí a un manejador de bitmap. Estas variables, todas estas variables que tenemos aquí son de carácter global. Están declaradas fuera de cualquier instancia, fuera de cualquier función. Bueno, pues esta imagen carga el bitmap utilizando la función loadImage, que ya la vimos en otro video. Gran parte de este código ya lo manejan. Aquí tenemos la posición previa en Y y la posición actual en Y. Igual la posición previa en X y la posición actual en X. Creo que lo de las posiciones previas no lo estoy utilizando, por lo tanto podrían borrarlo. Cuando se empiece a ejecutar el programa, se carga la instancia, y con la función getObject lo que hago es que toda la información del bitmap la cargo a la estructura bminfo. Si quieren más información acerca de la estructura bitmap, pueden visitar la página de Microsoft para verlo. Lo importante de esta información que vamos a ocupar, a la cual vamos a hacer referencia con la variable bminfo, va a ser a la altura y al ancho del bitmap. Esa información la vamos a encontrar aquí. Luego inicializamos las posiciones. Cuando el programa empieza a correr, estamos en la posición 0,0. Inicializamos el indicador de que se cambió tamaño y el indicador de que se hizo scroll. En el mensaje de size, igual que con los otros casos de programas de barras de desplazamiento, pues vamos a hacer la inicialización o vamos a indicar los parámetros de la barra de scroll vertical y de la barra de scroll horizontal. Vamos a ver aquí en Nmax, que es el máximo, el tamaño máximo de la barra de scroll vertical, que vamos a hacer referencia como el máximo a la altura del bitmap. Por aquí dejo una leyenda, dejo el comentario. El tamaño más grande de la página o el tamaño de la página es simplemente la altura del área cliente. Por otro lado, el ancho máximo de las barras de scroll o la posición máxima de las barras de scroll se refieren al ancho máximo del bitmap.
y el tamaño de página o el ancho de página se refiere al ancho del área de cliente. En esta leyenda les digo que cuando se ajusta, en esta parte les indico que hay que ajustar la posición para evitar que nos salgamos de rango. Era donde se calculaban la posición actual en X y la posición actual en Y. Luego de eso se activa el indicador de que se cambió tamaño y se manda a invalidar toda la ventana para que se vuelva a dibujar teniendo en cuenta las posiciones actuales, si es que cambiaron. En los mensajes de scroll vertical pues realmente no hay mucho que explicar, dejaré eso a ustedes. Simplemente saber que cuando decimos que line up como una línea arriba, simplemente restamos un píxel o sumamos un píxel cuando vamos hacia abajo. Todos los desplazamientos aquí son en términos de píxel. Cuando se realiza un scroll, sea vertical o sea horizontal, se comprueba la posición previa y la posición actual. Se comparan, si son distintas es porque se hizo scroll. Al inicio del tour les decía que no utilizaba la posición previa, pues aquí está que sí lo utilizo. Si cambiaron las posiciones, da a entender que sí se realizó un scroll. Si se realizó un scroll, entonces activamos el indicador de scroll. Lo mismo para la posición, para el scroll horizontal, posición previa, posición actual y activar el indicador. Y llegamos al mensaje pen. Esto ya se los había explicado en las diapositivas y aquí tenemos el motor, lo que hace que esto funcione como funciona. Si se hizo un cambio de tamaño, pues se hace esto y se desactiva el indicador. Esto, ya la posición actual y la posición actual horizontal y vertical, pues ya se actualizó desde antes en el mensaje size. Y lo mismo que tenemos por aquí. Si se realizó un scroll, pues esto es lo que se hace y luego se desactiva el indicador. Y si se ocultó la ventana y ahora la mostramos nuevamente, pues esto se hace. Voy a cerrar la aplicación y voy a anular esta línea para mostrarles qué es lo que ocurre si esta línea no está. Voy a volverlo a correr. Vamos directo a Scrolling Bitmap. Si hago scroll, ven que todo funciona normal, como que todo estuviera bien, como que no le va a afectar en nada lo que hice. Pero si ocultan parte de la ventana y luego la muestran, ven que queda vacía la parte que estuvo oculta, no se dibujó nuevamente. Pues esa es la función que les describía que hace esta línea en el else. Sin ella no se dibuja la ventana escondida. Sin ella no se dibuja la parte de la ventana que estuvo escondida. Eliminación de los dispositivos de contexto. Y finalmente cerrar la aplicación. En cerrar la aplicación vean que estoy utilizando, también pueden ver aquí que tengo varios archivos. Tengo pila de ventanas, que es un tema que expliqué tal vez hace 1 o 2 videos donde les hablaba de aplicaciones que tenían múltiples ventanas, de cómo crear una pila de ventanas y cómo administrar varias ventanas. Pues de eso se trata. De eso se trata, ya que vean que esta aplicación tiene 2 ventanas realmente. Tiene una ventana principal, que es donde se muestra las barras de desplazamiento de los alumnos, y tiene una segunda ventana que es donde hago el scrolling bitmap. Así que tenemos 2 ventanas. Este tema, si no lo han visto, pueden ver el video acerca de pila de ventanas. Les recuerdo que el código queda en la descripción del archivo. Les recuerdo que el código queda en la descripción del video para que puedan descargarlo
estudiarlo y hacer sus propias aplicaciones. Hasta aquí vamos a llegar con el video, lo espero en el siguiente.